si el corazón de Judas se hubiera humillado en la presencia del Señor como se humilló David después de haber pecado en el Salmo 51, tenga la seguridad de que el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, lo habría perdonado también. El Señor les bendiga. De nuevo, bienvenidos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Para mí representa un enorme privilegio saludarlos a cada uno de ustedes esta noche y a cada uno de ustedes decirles bienvenidos a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús. Es un privilegio para mí saludar a tantos hermanos en esta hora que ya están con nosotros, muchísimos hermanos, familias de diversos lugares, conectaditos ahí con nosotros, siempre muy juiciosos como lo son todos ustedes. Por ahora vamos a ingresar en el tema. Como ven, estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Este es el capítulo que comienza con todos los preámbulos de la entrega de Jesús en manos de hombres para pecadores, para ser muerto, sepultado y resucitar al tercer día, conforme estaba ordenado ya en las Escrituras que había de cumplirse así. Pero vamos a leer a partir del verso 36, en la parte primera. El día miércoles estuvimos haciendo en la introducción y avanzamos hasta el verso 35, y hoy avanzaremos del verso 36 en adelante. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Aquí está diciendo qué representa la copa. Esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pueden velar conmigo siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si es posible, que pasa de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo, y luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Bien, aquí en esta introducción vamos a ver algunas cosas importantes que vamos a resaltar. Primero, están en un lugar que queda en el camino que va de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Hay una pendiente por la parte oriental frente a Jerusalén. Hay una pendiente, un camino muy pendiente, es una calle muy pendiente que sube hacia el Monte de los Olivos. Y en esta parte de este bosque que hay allí, que aún está el bosque, donde hay muchos olivos y también hay muchos, algunas algunas matas grandes, unos arbustos grandes de espinos, más o menos de donde tomaron para hacer la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Unas espinas muy grandes, hay allí unos árboles de espino con unas espinas muy fuertes y grandes en ese bosque, en ese pequeño bosque que hay allí. Y ese es el lugar conocido como el Getsemaní. Es decir, Getsemaní es una piedra, es porque ese lugar, toda esta zona es muy pedregosa, ya que es una zona volcánica, y en toda esa zona volcánica abunda mucho una piedra de granito
que es conocida como piedra de maní o piedra de granito. Eso es Getsemaní, eso es lo que traduce la palabra Getsemaní. Luego llegó a ese lugar, era un lugar muy conocido por él y por sus discípulos, porque muchas veces Jesús, al llegar a Jerusalén, pasaba horas y algunas noches había pasado en ese bosque orando en ese lugar. Y les dice a ellos: quédense aquí mientras yo me adelanto un poco y oro. Y la oración que hacía era esta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas versiones no traducen qué copa. Esta está traduciendo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, está traduciendo qué tipo de copa se refiere. Es la copa del sufrimiento, la copa del sufrimiento. ¿Sería posible que Jesús pasara por todo lo que tenía que pasar por nosotros y morir en la cruz del Calvario sin sentir sufrimiento? Pues para Dios todo eso es posible, pero eso no estuvo en el plan de Dios. Era necesario que nuestro Redentor fuera afligido por nosotros. Ya lo había dicho la profecía, es decir, no se podía hacer nada que no estuviera en la profecía, todo se tenía que hacer conforme a las Escrituras. Y el libro de Isaías, entre otros, entre muchos otros, como Zacarías capítulo 11, que habla del momento cuando sería entregado y vendido por 30 piezas de plata, por ejemplo, Zacarías 11 está diciendo eso, y otros pasajes que están hablando de esto. También el capítulo 9 de Zacarías está describiendo este último tiempo de Jesús en Jerusalén, esos últimos días. El pollino, por ejemplo, cabalgando en un pollino, eso lo había dicho Zacarías capítulo 9, entre otros. Entonces, era necesario que se cumpliese tal cual estaba en las Escrituras. E Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la oración es esta, la oración en su humanidad, en los días de su carne. Para la Biblia describir la condición de Cristo, no como Dios, sino como humano, como hombre, lo describe también de otra manera, o llamándolo de otra manera, Cristo en los días de su carne. Hebreos capítulo 5, 7 nos habla de eso, que Cristo en los días de su carne fue oído a causa de su temor reverente, es decir, en su humanidad no solamente estaba destinado a sufrir el dolor que sufre cualquier mortal, sino que en su humanidad también estaba destinado a sufrir el temor de la muerte, el temor al dolor, el temor al desprecio, el temor a todo esto. También tenía que pasar por todo eso. Es decir, él como hombre en su humanidad tenía que someterse a toda clase de sufrimiento humano. Por eso el apóstol Pedro dice que él fue afligido en todo, y el escritor de los Hebreos dice que fue afligido en todo según nuestra semejanza. Entonces, incluso fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo tenía que padecer, porque en todo tenía que ser semejante a sus hermanos, dice Hebreos capítulo 2. En todo tenía que ser semejante a sus hermanos. Es decir, fue semejante en su nacimiento, lo único que no fue semejante fue en su concepción. Pero de ahí en adelante, en su gestación fue semejante a cualquier otro ser humano, en el nacimiento fue semejante a cualquier ser humano, en su niñez fue semejante a cualquier ser humano,
en su juventud semejante a cualquier ser humano, en el dolor, en la aflicción, en la necesidad, fue semejante a todo ser humano, porque era necesario que el autor de la salvación fuese afligido en todo. Leas Hebreos capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, está diciendo que esto se tenía que cumplir. Él tenía que ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser sumo sacerdote, seguirá diciendo el capítulo 4, también de Hebreos, hablando de que él tenía que ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un hombre del pueblo, tomado del pueblo, era igual que el pueblo, no era una persona diferente del pueblo, era un miembro más del pueblo, solo que era escogido por Dios para cumplir un ministerio, una función especial en el culto a Dios, pero era un hombre del pueblo. Jesús, al igual que el sumo sacerdote de Israel, siendo nuestro sumo sacerdote, es un hombre del pueblo, es decir, en su humanidad fue un hombre del pueblo, tomado del pueblo. Semejante en todos los aspectos a cualquier otro hijo del pueblo. Entonces, por eso fue afligido en todo, por eso padeció el temor, por eso padeció el dolor, por eso sufrió el desprecio, por eso sufrió la aflicción, por eso sufrió el miedo o el temor. Entonces, ¿cuándo padeció eso? Padeció en los días de su carne. ¿Cuándo oró? No está orando ahora, oró en los días de su carne. Eso es lo que está diciendo Hebreos 5:7. No es que Cristo, como algunos se lo imaginan, está de rodillas supuestamente ante el Padre todavía intercediendo. No, oró, Cristo lloró, Cristo tuvo temor, Cristo oró en los días de su carne. ¿Correcto? Esos días de su carne comenzaron en su concepción y terminaron en la sepultura. Allí terminó los días de su carne. Ya en su resurrección, ya comienza otro periodo completamente distinto, que es el tiempo de su resurrección, y luego otro tiempo que es el tiempo de su glorificación, y luego un tercer tiempo que es el tiempo de su regreso, es decir, cuando regrese por segunda vez, que lo estamos esperando. Entonces, todas estas etapas se han dado en Cristo y la que falta también se dará en Él. Entonces, esto para hacer claridad respecto de qué tipo de copa se estaba hablando. Si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa del dolor, era la copa del sufrimiento. Él sabía que en pocas horas estaría sometido al más grande desprecio, rechazo social, ignominia, denostos, insultos, esputos en el rostro. Él sabía que eso se avecinaba. En su humanidad, es decir, en su voluntad humana dice, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad humana, es decir, no se haga el deseo de mi carne, sino que se haga la voluntad de Dios, que sobre todas las cosas se haga la voluntad de Dios. En todo esto a la vez es una enorme enseñanza. A veces en ciertas circunstancias quisiéramos murmurar, quisiéramos decir, ¿por qué me pasa esto? Y no quisiéramos acogernos a la voluntad de Dios, pero nunca, de verdad, si somos hijos de Dios, podremos sobreponer nuestro deseo, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sino por el contrario, que siempre, por encima de todo, así no nos guste, así no nos agrade, así nos parezca muy amargo, pero primero está el hacer la voluntad de Dios. Y luego, esa es la oración que encontramos en Getsemaní, y luego nos vamos a seguir, y vamos a ubicarnos en el momento de cuando les dice que iba a ser traicionado. Esto ya se los había advertido varias veces,
que era necesario que fuera entregado en manos de hombres pecadores, pero también les había advertido que uno de ellos lo iba a entregar, eso les había dicho atrás, y también les había dicho que uno de ellos lo iba a negar, y también les había dicho que todos ellos se iban a escandalizar de él esa noche. Es decir, aquí todos fallaron, mire, todos los discípulos de Jesús fallaron a excepción de Juan, todos los demás fallaron. Judas lo entregó habiéndolo vendido por 30 piezas de plata. Pedro lo negó aún con maldición delante de las autoridades religiosas de la ciudad. Y el resto, todos lo abandonaron, se escandalizaron de él esa noche y lo abandonaron. Es decir, todos a excepción de Juan, fallaron todos. Aquí también hacer una precisión. Esto estaba escrito que todos iban a fallar. Todos nosotros descarriamos como ovejas, dijo el profeta Isaías en su capítulo 53:6. Todos es. No solamente los discípulos, sino todas las gentes, un día estuvimos lejos de Dios, pero en el caso de ellos, cuando Jesús fue sometido a ese sufrimiento, todos se apartaron esa noche. Ahora está aquí un paralelo que quiero hacer entre Pedro y Judas. Entre Pedro y Judas hay un paralelo bien importante. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Si los dos pecaron contra Dios, si los dos le fallaron a Jesús, el uno lo entregó por 30 piezas de plata y el otro lo maldijo aún con maldición. Maldecir al Señor era un delito, un pecado que se castigaba con la muerte. Más si se tenía el conocimiento que tenía Pedro, que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, y ya Pedro lo había confesado en el capítulo 16, es decir, Pedro sabía perfectamente que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era Dios mismo manifestado en carne. Y si es Dios manifestado en carne para Pedro, y maldecirlo con maldición, es un pecado terrible que se pagaba como cualquier otro de los pecados de contumacia, que tenía que ser colgado en un madero el que cometía un pecado de estos, o morir apedreado, según lo describe el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿fue más grave el pecado de Judas o fue más grave el pecado de Pedro? Diría que por igual. Tanto el pecado de Pedro como el de Judas hay que juzgarlos desde el punto de vista humano por igual. ¿Por qué el uno alcanza la misericordia de Dios y por qué el otro se pierde? ¿Cuál es? Es decir, ¿cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Pedro pecó contra Dios y se arrepintió y esperó el momento de pedirle el perdón a Él, de reconciliarse con Él, de alcanzar ese perdón, de alcanzar esa misericordia. En cambio, Judas también se arrepintió, como lo vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo 27, verso 4. Judas también se arrepintió. ¿Qué marcó la diferencia? Que Judas no esperó su restauración, no esperó su perdón, no esperó pedirle misericordia al Señor. No, apresuradamente fue y se ahorcó. Entonces, he ahí la diferencia. Pedro, otra diferencia, Pedro fue directamente a Jesús, esperó el momento de hablar con Él y reconciliarse con Él, como se ve en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. En cambio, Judas no fue al Señor ni lo esperó, sino que fue a los sacerdotes, fue a los hombres, le confesó su pecado a los hombres. Fue y le dijo a los sacerdotes, capítulo 27 de Mateo, del verso 1 en adelante, fue a los sacerdotes y les dijo, les confesó su pecado, he pecado entregando sangre inocente. Y cuando el hombre va al hombre, ¿qué le importa lo que a usted le pase? Los sacerdotes del pueblo le dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá usted. Es decir,
No nos importa si usted se salva o se pierde. Al hombre no le importa si usted se condena o si usted se salva o si usted le va bien o lo va mal, le va mal. A ellos no les importa nada. Al único para quien realmente somos importantes es para el Señor. Se la pongo de otra manera. Si Judas, como Pedro, hubiera reconocido su pecado y hubiera buscado el perdón de Dios, tenga la seguridad. Cristo mismo se lo había dicho a todos, incluyendo a Judas: al que a mí viene, yo no lo echo afuera. Recuerden esas palabras de Jesús en San Juan 8, verso 45 en adelante, cuando les dice: al que a mí viene, yo no lo echo afuera. También está escrito en San Juan capítulo 6, por allá del verso 44 en adelante: al que a mí viene, yo no lo echo afuera. Es decir, hay una misericordia tan grande que hay algo que a lo que Dios no se resiste, es cuando hay una persona que se humilla. Ya vemos que el Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si el corazón de Judas se hubiera humillado en la presencia del Señor como se humilló David después de haber pecado en ese Salmo 51, tenga la seguridad de que el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, lo habría perdonado también. El problema es que quedó ahí para que veamos las dos cosas que se dan o las dos condiciones que se dan en el ser humano. Unos que hemos tenido el valor de esperar en la misericordia de Dios, que hemos tenido la fe de saber que Dios nos restaura, nos levanta, nos perdona. Y otros que se han apresurado y han hecho locuras en su apresuramiento, o caído a un lugar más bajo, o formar una división, o volverse en unos blasfemos peores, o simplemente suicidarse como Judas. Algunos se han suicidado físicamente y otros se han suicidado espiritualmente. Entonces, en ambos casos no han tenido el valor de reconocer sus pecados y de volverse a Dios de todo corazón, sino que han tomado otra decisión muy diferente, la cual ha tenido consecuencias muy tristes. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que se ve aquí. Entonces, a partir del verso 47, está el momento cuando Judas se entrega al Señor y lo entrega con un beso. Era su amigo, en fin, eso lo había dicho el Señor, que así se cumpliría, y tal cual lo dijo, así se cumplió. Los hombres que habían ido con Judas de inmediato se apresuraron a prender a Jesús, es decir, a amarrarlo. Y en eso, pues Pedro toma una reacción. La primera reacción equivocada que toma Pedro es sacar su espada y herir a uno de los siervos del sumo sacerdote, Anás, y cortándole una oreja, lo que Jesús, volviendo y poniendo la oreja en su lugar, haciendo una obra de sanidad instantánea, luego le dijo a Pedro que guardara su espada, porque esa no es la forma. Jesús le dice, verso 52, guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles? Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro, mira, si yo no estuviera dispuesto a pasar por este sufrimiento, a beber esta copa, yo entonces simplemente actuaría diferente, pidiera una millar de ángeles, pidiera miles de ángeles, y ellos vendrían y nos protegerían de inmediato. Un solo ángel en una noche en los tiempos de la invasión asiria, según está registrado en el Antiguo Testamento, un solo ángel mató 185,000 soldados asirios del imperio asirio en una noche, un solo ángel. Y si el Señor hubiera pedido miles de ángeles, hubieran acabado con el imperio romano, con todos los efectivos del imperio romano, los habrían acabado en cuestión de horas.
y todos los ejércitos que se opusieran a él en el mundo se hubieran acabado, hubieran sido exterminados en cuestión de horas. Pero ese no era el propósito inicial. El propósito inicial tenía que cumplirse en las Escrituras, que el Cristo fuera entregado por nosotros. Era necesario que el inocente muriera en lugar de los culpables. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 21. Que el que no conoció pecado fuera tratado y fuera muerto como el peor de los pecadores, para que nosotros en él podamos tener esa salvación, pudiéramos tener este perdón. Él ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar, para que hoy nosotros ocupemos el lugar que es el lugar de Él. Es decir, Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y hoy nosotros ocupamos el lugar que solamente es digno de Él. Estar sentados con Cristo hoy en las alturas es un lugar propio de Cristo. Mas Efesios capítulo 2, verso 5 dice que asimismo nos hizo resucitar con Cristo, hablando espiritualmente, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Luego, volviéndose a los hombres que vinieron para amarrarlo, verso 53 le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, lo que estaba diciendo atrás, que esa noche lo dejarían todos. El énfasis que Jesús hace cuando termina cada episodio de estos, mire, que dice, esto ocurre o ocurrió para que se cumplieran las Escrituras, como lo dice el verso 54, por ejemplo, que dice que ocurrió todo esto o pasaría todo esto para que se cumplieran las Escrituras, y lo vuelve a decir el verso 56, para que se cumpliera lo que está escrito en los profetas, lo que está registrado en los profetas. Los profetas es el libro de Miqueas, el libro de Zacarías, entre otros libros. Los libros de los profetas menores están ubicados en un solo conjunto de obras que se llaman las palabras o los dichos de los profetas. Bien, ya a partir del verso 57 Jesús está ante el concilio, es decir, ya está allí para ser juzgado. Las autoridades principales del pueblo están reunidas, estaban encabezadas por dos sumos sacerdotes que habían en ese momento. El uno era un sacerdote ya mayor, anciano, que era el sumo sacerdote Anás, y también estaba Caifás, que era un poco más joven que él, y a la vez era yerno de Anás, era casado con una hija del sumo sacerdote Anás, es decir, estaban emparentados entre sí los dos sumos sacerdotes. Estos cargos para aquel entonces generalmente solían comprarlos con dinero, es decir, estos sumos sacerdotes no fueron escogidos por Dios como lo fue Aarón y otros. Esto era una herencia política que venía desde los tiempos de los macabeos. Entonces, estas personas a veces compraban esos puestos honoríficos, los compraban por dinero. Y normalmente, ¿quién se prestaba para vender esos cargos? Las autoridades romanas, que a todo le ponían un precio. Alguien quería ser sumo sacerdote, pues pague un precio, y lo ponían de sumo sacerdote. O bien las escuelas de rabinato que habían en la ciudad, que eran dos, como ya lo he mencionado atrás, también solían hacer estos trámites de conseguir que una persona que quería llegar a ser sumo sacerdote y tenía con qué pagar, lo lograra. Generalmente, en la mayoría de los casos, eran puestos comprados. No había en esto ninguna voluntad de Dios, ni eran hombres de Dios, ni eran sumos sacerdotes puestos por Dios, absolutamente para nada. Entonces, y a la vez estos estaban acompañados de un consejo, de decir, un grupo de personas
conocidos como el Concilio de Jerusalén, que ya involucraba a otras personalidades. En este grupo estaba Nicodemo, aquel que fue discípulo secreto de Jesús, José de Arimatea, otro discípulo secreto de Jesús, entre otros. Luego la gente, verso 57, luego la gente, habiendo arrestado a Jesús, lo llevó a la casa de Caifás. Ya vimos que este era uno de los sumos sacerdotes, yerno de Anás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa, es decir, los escribas, y los ancianos, es decir, los expertos conocedores supuestamente de las Escrituras. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. He aquí lo que está haciendo Pedro. Siguió de lejos. Los hombres que llevaron a Jesús amarrado, se lo llevaron. Y Pedro, por ahí a la distancia, no de cerca, como para no comprometerse mucho, lo siguió de lejos para ver dónde lo llevaban, a qué lugar, en fin, todo esto. Y hay un momento cuando llegan allí a un lugar y llevan a Jesús a un lugar de tortura, que era una especie de sótano donde llevaban a las personas y comenzaban a azotarlas. 6 hombres de la guardia del templo, ordenados por los sumos sacerdotes, por la autoridad religiosa, llevan a Jesús a este lugar del tormento, del azote, y pasarán 6 horas azotándolo, entre tanto que el resto de autoridades están felices afuera, mientras Jesús es azotado adentro. Y entre estas personas, ahí sentado en medio de las personas que están esperando y tal vez regocijándose porque Jesús dentro lo están golpeando, se sentó también Pedro con ellos. Se sienta Pedro con ellos en ese lugar, y ahí es donde se viene la ocasión para que alguien lo identifique y dice: este hombre que está aquí sentado con nosotros también es de ellos. Y todo esto, entonces, he ahí todo lo que comienza a pasar y lo que conllevaría al momento cuando él, Pedro, termina negando al Señor, y no solamente negándolo, sino negándolo de la peor manera, aún con maldición y diciendo: no conozco a tal hombre. También el momento cuando reúnen falsos testigos para que hagan declaraciones en contra de Jesús y comienzan a dar una cantidad de testimonios falsos, como se ve a partir del verso 60 en adelante. Pagaron dinero a personas para que testificaran y trataran de inventarse en algo para hacer condenar a Jesús a muerte, es decir, para poderse presentar ante las autoridades romanas con una carga, con un prontuario que tuviese una carga que dijera: este hombre de verdad es culpable y merece morir. Entonces tenían que inventarse esa causa, ese delito de Jesús. Y por eso inventaron, como no había delito en él, por eso consiguieron y pagaron testigos falsos, pero los testimonios que estos daban no coincidieron nunca. Y entonces uno de ellos decía: es que hemos oído decir a este hombre que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a reedificar, como lo había dicho en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Pero esto lo dijo hablando de su propio cuerpo, no que fuera a cometer un atentado destruyendo el templo de Jerusalén, pero ellos buscaron ponerlo en ese contexto para decir: este hombre es un peligro para la sociedad. Y así sucesivamente. El sumo sacerdote le dice: te conjuro por el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Verso 64, y en el futuro verás al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la diestra de Dios, y viniendo a la diestra de Dios, en el poder a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo, anunciándole el día cuando Cristo venga en las nubes del cielo con gran poder y gloria, cuando lo vean venir por segunda vez. Esto
El sumo sacerdote lo interpretó como una blasfemia y se rasgó la ropa en señal de horror. Este hombre ha blasfemado, porque no entendió qué es lo que quiso decir. Está hablando de cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y comenzaron a mover al pueblo para que gritara que este hombre era culpable y merecía morir. Entonces todos, verso 67, entonces todos comenzaron a escupirle la cara a Jesús, a lanzarle esputos y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas, se burlaban de él y le decían: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Le tapaban los ojos y lo golpeaban y luego le decían: adivínanos, ¿quién te golpeó? Es decir, se volvió el objeto de burla de la gente. Recuerden, esto también estaba escrito que así pasaría en Isaías capítulo 50. Está escrito esto de que le arrancarían la barba, que le echarían esputos en el rostro. Todo esto aconteció para que se cumplieran las escrituras que estaban ya dichas acerca de lo que Cristo tendría que padecer. En fin, la negación de Pedro, entre otras, y la señal que Jesús le había dicho cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, él dijo: de ninguna manera, si me toca morir por ti, moriré. Pero Jesús le dijo: mira, Pedro, antes que el gallo cante, en esa madrugada, tú me habrás negado 3 veces. Y cuando Pedro terminó de negarlo la tercera vez, el gallo cantó. Y en ese momento sacaron a Jesús del lugar de tormento, del azote, donde lo habían estado azotando 6 horas. Salió Jesús de ese lugar, o lo sacaron de ese lugar, cuando Pedro lo estaba negando la última vez, coincidiendo con el canto del gallo. Y en ese momento, lo único que hizo Jesús cuando salió ya ensangrentado, con su cuerpo prácticamente hecho una llaga, y escuchando a Pedro negándolo la última vez aún con maldición, lo único que Jesús le lanzó a él fue una mirada. Pero con esa mirada le quebró el corazón a Pedro. Dice que Jesús lo miró. Y luego, cuando se encuentra de frente con la mirada de Jesús, Pedro salió llorando amargamente. En ese momento se le quebró el corazón a Pedro y se fue llorando amargamente. Pudiera haber tomado la decisión como Judas, una decisión un poco cobarde y apresurada, de no afrontar su responsabilidad o la responsabilidad de sus hechos e ir a suicidarse. Pero Pedro, aunque se va llorando y pasará llorando 3 días y 3 noches hasta que Cristo resucita, no se suicidó, sino que esperó. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, según San Marcos, capítulo 14, según San Lucas, capítulo 16, le pidió a las mujeres que lo vieron resucitado, en los primeros versos de San Marcos 16, que fueran a los discípulos y también a Pedro y le dieran la buena nueva de que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces, he ahí, con esto terminamos este capítulo 26 y nos meteremos de lleno en la próxima lección, ya en el capítulo 27, que contiene ya la crucifixión, el momento cuando Cristo es condenado a muerte, el juez romano cuando interviene, con la intervención también de Herodes, en fin, finalmente la muerte, la sepultura y la gloriosa resurrección de Jesús. Eso es lo que nos queda faltando en los capítulos 27 y 28 de San Mateo, que quedan para la próxima lección.